nos pareció oportuno convocar a ustedes, que son los economistas más cercanos a nosotros y además de un gran nivel. Razón por la cual nos interesa conversar entre nosotros de una manera amigable y además en confianza. ¿Cuál es la situación? Digamos, yo voy a hacer una pregunta muy amplia, muy amplia. Digamos que, y como una primera pregunta general, ¿cómo ven a la Argentina de acá a un año? De acá a un año. Y digo esto de acá a un año porque en un año hay elecciones. ¿Cómo ven a la Argentina de acá a un año? Repasando toda una serie de temas que se han analizado a lo largo de la semana los distintos economistas por radio, como es el déficit fiscal, el tema de la carencia de dólares, las inversiones, una eventual o posible devaluación, el rebote de la economía, si va a haber, si no va a haber, y cuál es su significado. Solo estos son algunas de las cosas como para empezar a hablar. Lo que yo querría hacer en términos ideales para encontrar una solución efectiva que conduzca a una estabilidad firme en el país es irrealizable en la actualidad. De manera que me voy a abstener de hablar de ideales, ¿no? Que en la actualidad son utópicos. Entonces, lo que preferiría hacer es una extensión optimista hacia el futuro de la circunstancia actual, de lo que está aconteciendo, ¿no? Es muy probable, altamente probable, y todo indica que vamos en ese sentido, se va a alcanzar un acuerdo firme con los acreedores bajo ley norteamericana, que son los más importantes. Es la única gente a la cual le teme el país, justamente porque depende del segundo distrito sur de Estados Unidos. Nosotros solo respetamos la autoridad de los grandes poderes externos, los otros no los respetamos. Entonces, llegando a un acuerdo con ellos, que luego va a ser extendido a un acuerdo para los acreedores en pesos y en dólares bajo ley nacional y en los mismos términos, este problema estaría solucionado y se crearía el problema para el gobierno que venga en el año 2024, quien deberá hacerse cargo de los intereses y de algunos vencimientos. Entonces, este es un buen punto de partida y es un mérito de este gobierno, más allá de que le haya llevado 2 o 3 meses más que lo que uno hubiera querido, pero es un buen acuerdo y un buen punto de partida. Ahora se inicia, una vez superada esta etapa, se inicia una ronda de negociaciones para llegar a un acuerdo en firme, que yo creo que va a ser realista. Va a ser un acuerdo respetuoso en el sentido de que el fondo va a respetar las posibilidades argentinas, que están muy condicionadas por el mundo y que ellos las conocen, ¿no? Entonces se va a llegar a un acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo va a pedir, puede haber, hay muchos tipos de acuerdo con el fondo. El acuerdo stand-by, que yo creo que no se quiere, el acuerdo de facilidad extendida, que tampoco se quiere, porque implica reformas estructurales. Se verá a qué tipo de acuerdo se llegue, pero yo creo que va a haber un acuerdo y ese acuerdo va a implicar una reducción del déficit fiscal. El déficit fiscal, que se prevé en el orden de 3 billones de pesos, lo cual implica 30.000 millones de dólares anuales, lo cual implica un 8% del Producto Bruto Interno aproximadamente, en una mitad se va a bajar rápidamente con la normalización de la situación económica post-COVID. Esto es, una vez que haya una vacuna, una vez que todos nos sintamos en confianza para entrar en intercambio con los demás, la actividad económica de compras y ventas se va a reactivar y la economía va a tender a volver, después de ese shock de oferta, a una situación de actividad económica como la que había en marzo, ponele. Pero la economía va a quedar abajo por razones de demanda agregada. O sea, se va a solucionar el problema del shock de oferta agregada, pero nos va a quedar pendiente el problema de demanda agregada que se inició en la corrida de abril contra el Banco Central de Sturzenegger y se profundizó en agosto del año pasado por el resultado de las PASO. De eso no hemos salido. Ese es el problema de demanda agregada, que es lo que hay que solucionar. Bueno, el tema, el acuerdo con los acreedores es indispensable en ese sentido. Entonces ahora vendrá un acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo nos va a dar un plan económico, que el gobierno no quiere darse, que el gobierno tiene problemas para darse. Bueno, el fondo te va a dar un plan económico. El fondo va a decir, bueno, muy bien, el gasto público COVID desaparece, queda otro gasto público.
hay que bajarlo. ¿Cómo se lo va a bajar? Candidatos, aumento de tarifas. Las tarifas van a subir por encima de la tasa de inflación. Yo te diría que, en orden de probabilidades, diría que hay un 70% de probabilidad de que las tarifas las tarifas y las naftas, ¿no? El gas, luz, electricidad, nafta, peaje, todo eso vaya subiendo por encima de la tasa de inflación. Lentamente, el kirchnerismo debería haber entendido el muy grueso error histórico que cometió en sus 12 años anteriores, y este problema debería resolverse. O sea, las tarifas van a aumentar sobre la inflación, o sea, se van a ir recomponiendo, porque es viable lo otro. Fundamentalmente porque nos quedamos sin producción de energía, de gas y electricidad. Ese es el primer punto. Segundo punto, estoy casi convencido que los sueldos públicos van a bajar, no en términos nominales, pero en términos reales, como ya han bajado. Y se van a mantener abajo, porque no hay forma de financiarlos. Va a haber una baja generalizada de sueldos, que es el grueso del gasto público, y no sé si se tocarán jubilaciones. No lo sé. Ya me parecería demasiado atrevido. No sé, dependerá de las circunstancias. O sea que esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, mediante estas dos medidas, la baja de los sueldos en términos reales, o sea, el hecho de que aumenten por debajo de la inflación y el hecho de que las tarifas vayan por encima de la inflación, eso va a llevar a que el déficit fiscal, que estaba en 8, post-COVID, ponele 4, 5, caiga a 2, más o menos, que empieza a ser un nivel razonable para el gobierno, ¿no? Y se va a financiar con emisión monetaria. Y el fondo va a exigir, y el gobierno argentino va a aceptar, que el tipo de cambio suba por encima de la tasa de inflación. Entonces ese es el escenario. O sea, tipo de cambio que sube, dólar, tipo de cambio que sube por encima de la inflación, tarifas que suben por encima de la inflación, sueldos que suben por encima de la inflación, jubilaciones, no sé, irán con la inflación, no creo que se recompongan, no creo que caigan, no sé qué pasará. Bueno, todo esto va a redundar, creo yo, en una casi inevitable caída del riesgo argentino. El riesgo argentino ha caído de 4.500 puntos en abril a 2.100 en la actualidad. Pero 2.100, es decir, 21 puntos sobre la tasa norteamericana, es el riesgo con el que se inició Néstor Kirchner en mayo del año 2003. O sea, es un riesgo muy alto. Entonces, yo no diría que el riesgo, en estas circunstancias, con un plan con el fondo, con la deuda arreglada, con nuevos papeles emitidos, yo no veo, sinceramente, al riesgo argentino por encima de los 1.000 puntos. O sea, yo creo que va a bajar el riesgo argentino, por debajo de 21 puntos porcentuales anuales en dólares a 10%, que es un tazón. Es un tazón que asfixia a cualquier mundo, pero para la Argentina, dado que venimos de 45% anual, va a implicar una fuerza expansiva. Entonces, este es el escenario optimista. El escenario sin perturbaciones en el medio. El escenario que llevaría hacia fines del año que viene, no sé si a octubre, no sé si a julio, que es cuando afecta el voto para octubre, no sé, pero a fines del año que viene llevaría a una recuperación económica, recuperación del empleo, y quizás recomposición de sueldos reales privados. Y una caída de la pobreza, va a llevar a una caída de la pobreza. Pero esto para fin del año que viene, quizá para marzo del año 22. No sé si tenga la suerte el gobierno de capitalizarlo al momento en el cual la gente decide el voto, que es más o menos por agosto, por ahí. Agosto, septiembre, se vota en octubre, ¿verdad? Ahora bien, esto tropieza en el medio con un problema significativo, y es que ha habido una tremenda expansión monetaria. O sea, el déficit este año ha sido 3 billones de pesos, 30.000 millones de dólares al tipo de cambio de 100. Y computando un PBI de 300.000 millones de dólares, que no sé si es el PBI, tal vez más alto, el déficit anda en el orden de 8% del producto. Es muy grande, ha habido una gran expansión monetaria. El primario. ¿Cómo? El primario, ¿no? El primario, sí, sí. El primario. Bueno, entonces ese es el primario. Entonces, esa es la expansión monetaria. Ustedes dirán, pero ¿por qué no ha reventado en la forma de una inflación?
Bueno, porque justamente la tremenda incertidumbre, tan grande la incertidumbre, es tan grande el confinamiento, que hasta una persona absolutamente consciente de estas cuestiones monetarias, como puedo ser yo, por ejemplo, tengo plata cash en mi casa y en el banco depreciándose a un ritmo del 3% anual y con la probabilidad de perder un 20% por una devaluación en cualquier momento. ¿Por qué? Porque necesito tenerlo. O sea, es una incertidumbre que te lleva a incrementar la demanda de dinero. Entonces, por una parte, el Banco Central tira plata carrada y por otra parte, nosotros los giles que estamos confinados, tomamos la plata y la mantenemos. Entonces, no hay inflación. No hay inflación. A medida que la situación se normalice, uno tiene menos necesidad de tener dinero. Entonces, uno empieza a devolver esa plata al mercado y eso empieza a generar inflación. O sea, se produce una corrida contra el peso, ¿no? Entonces, hay un problema, a esa posibilidad de corrida contra el peso se le agrega el hecho de que el gobierno, que tira plata a carradas, emite dinero a carradas, por una parte la gente lo retiene por la cuestión de la incertidumbre, porque demanda más dinero por incertidumbre, pero por otra parte el mismo gobierno, que con una mano tira plata a la economía, con la otra mano la absorbe y la retira, colocando letras en los bancos y genera un déficit cuasi fiscal. Entonces, para concluir, si nosotros quisiéramos ir a un régimen estable, monetario estable, de baja inflación, como la convertibilidad, sí, o sea, nos haría falta un tipo de cambio del orden de 500 pesos para respaldar toda la plata que el gobierno ha emitido y toda la plata que ha absorbido y que está en los bancos en la forma de letras. 500 pesos. Ahora, si el gobierno quisiera respaldar también en un régimen sustentable de estabilidad, quisiera retirar solo la base monetaria y hacer un plan Bonex sobre las letras que están en el Banco Central, podría ir un tipo de cambio de 230, 250 pesos, pero con plan Bonex. Con plan Bonex. Hay que bancárselo. Sin plan Bonex, 500. Y ahí devolvemos todo y que cumplimos la palabra. Estafamos por el otro lado con un fogonazo inflacionario, porque el tipo de cambio iría a 500 pesos y el nivel de precio se multiplicaría por 4, mínimo. Por 4 se multiplicaría. Bueno, la alternativa a eso es un plan Bonex, que es una violación unilateral de contratos, y un tipo de cambio a 230. Entonces, ahí tendríamos el inicio de una estabilidad firme, ¿no? Entonces, esto es una extensión, al principio optimista, pero que tiene este gran obstáculo. La Argentina tiene dos problemas que son urgentes. Uno, el achicamiento del déficit, que yo creo que es muy probable que se achique, por lo que comenté, y el otro, el gran problema, el déficit cuasi fiscal. Es la deuda en el Banco Central, por esta gran emisión monetaria. Bueno, hasta ahí llegaría yo, pero es solo un inicio. Es solo un inicio. Jorge, mientras comenzó a hablar, me tenía realmente en la intriga de cómo llegábamos a ese futuro mejor que él nos hablaba del año próximo. En el camino había que recorrer este año, y yo decía, ¿y esto cómo llegamos a eso? Bueno, lo acaba de plantear con toda crudeza. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos un déficit fiscal fenomenal para este año, fiscal fenomenal. El déficit financiero ya se va por arriba de los 2 dígitos. La última presión presupuestaria, así como 1,9 billones de pesos. El gobierno sueña con que se va a financiar en el mercado de deuda local, que es el mercado a punta de pistola, pero aún así creo que va a seguir apoyándose fundamentalmente en la emisión monetaria. Y a los niveles que ha llegado ya los pasivos financieros del Banco Central, realmente seguir esterilizando
la montaña de plata que hay por delante para emitir, bueno, es todo un desafío, ¿no? Desde ya que eso habla, obviamente, de tasas de interés al alza. Ahora, la cuestión es que también, incluso ya mirando desde las reservas del Banco Central, que por cierto las reservas netas efectivas están en un nivel bajísimo, también pide a gritos un ajuste cambiario. Aquí es necesario llevar a cabo alguna corrección cambiaria. Si unimos estos elementos de la emisión monetaria por delante, de la necesidad de una corrección cambiaria, podemos ir pensando lo que puede ser esto en impacto inflacionario. Y agregaría que, así como recién relataba Jorge con toda razón, que digamos, hoy tenemos una demanda de dinero ficticia generada o forzada por la propia mal llamada cuarentena. Una vez que esta se siga aliviando y que se vaya normalizando la actividad económica y la actividad en particular de los bancos, porque no es solamente que la gente esté encerrada, asustada, sino que además de todo es muy complicado mover hoy plata. Bueno, esto se va a poner picante. Entonces, francamente, yo tengo un nivel de incertidumbre elevadísimo, pero elevadísimo, como pocas veces he tenido sobre lo que puede pasar en los próximos 6 meses, digamos. Tengo dudas incluso de cómo va a ser el sistema político y el sistema institucional para soportar los momentos, me parece, de angustia que va a vivir el país, con un gobierno que ya arrastra un récord de movilizaciones, ya arrastra un récord de movilizaciones en el poco tiempo que lleva en el poder, con un nivel de creciente, digamos, de rechazo. También hasta ahora han tenido, jugándole a favor la cuarentena y demás, que también se nota en las encuestas que esto ya no la gente está cansada, pero el hecho es que por distintas razones, entre ellas incluso las medidas de tipo revulsivo que le encanta tomar al kirchnerismo y demás, los niveles digamos, de hastío de la gente son importantes. Si todo esto va a ser el contexto en el que va a llegar una llamarada, no sé si llamar una llamarada inflacionaria, porque estamos partiendo también de una inflación alta, pero no creo que tampoco saltemos tan inmediatamente a lo que la gente está acostumbrada a llamar una hiper, pero sí que vamos a niveles de inflación realmente muy altos, y con el alivio de la mal llamada cuarentena, también una parte de lo que va a pasar, es cierto, es el rebote propio de la actividad económica, que está sofrenada porque hay locales que no abren, etcétera, etcétera. Pero nos está faltando la otra parte, el bozal que significa hasta ahora la cuarentena para los despidos y para la multitud que lamentablemente yo veo venir de hablar de cierres de compañías, de pequeños negocios también. Creo que vamos hacia un cuadro realmente complejísimo en lo inmediato, Por eso me resulta también tan difícil avanzar sobre el año próximo, donde las condiciones de las cuales hablaba Jorge, yo en gran parte coincidiría, si no fuera que veo en una situación tan, pero tan delicada los meses por venir. Creo que el tema del arreglo de la deuda
hay que computarlo más por lo que se evitó que por lo que se logra. No es tanto lo que se logra, es lo que se evitó. Pero nuestros problemas no solamente es que siguen estando, sino que se han agravado, se han potenciado de una manera que además yo veo que lamentablemente la clase política argentina en general, no solamente el gobierno, ignora la gravedad, la magnitud del daño que hoy tiene la economía argentina, ¿no? Perdón, hasta aquí llego. Juan Curuchet, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Sí, Hola, escúchame, acá Juan. que estamos, ¿cómo andan? Acá que estamos en confianza. Voy a hacer algo que mis asesores de prensa hace muchos años me dijeron que no hiciera más. Nunca lo hagas. Aclaro que no soy economista, porque digamos, yo iba a la tele y me decía, presenté economista, no soy abogado, decía, pero ¿para qué decís eso? Te quitaste autoridad de empezar. Pero acá economistas, ¿en serio? Son los que hablaron antes. Yo soy un abogado que le gusta la economía, que he estado metido en el tema, pero de ahí a tener la formación hay una distancia, y además tampoco estoy siguiendo la estadística en el día a día. Así que en todo caso mi aporte es más vincular distintas disciplinas de hacer análisis con distintos elementos, ¿no? Una cosa que dijo Agustín, yo la resalto, creo que no hay conciencia de la gravedad de la situación. O sea, la sociedad argentina no... hemos tenido unos cuantos edulcorantes con este tema de pagar buena parte de los sueldos aunque no se trabajara, porque en realidad por más que se congelaron salarios, al estar encerrados en las casas, te bajó el gasto, y ni que hablar si lo medís en moneda constante, digamos, yo si paso al dólar libre, estoy en un nivel de gasto como, no sé, 20 años atrás tenía, antes de mis hijos. Entonces todo eso hace que uno la vaya llevando, pero si volvemos como una película para atrás y vuelvo a pagar OSDE en vez de hoy al paralelo $320 por mes, a 1000 y demás, y esa es la media, eso como ejemplo OSDE podría tirar clubes, podría tirar colegios, es lo que le pasa a toda la clase media argentina, estamos todos quebrados, ¿no? O sea, probablemente seamos todos hoy 20% más pobres y no lo sabemos. Entonces, ahora cuando tenés una catástrofe de esa magnitud, en general cruje el sistema político, caso más extremo la crisis de 29 y el nazismo y todo lo que pasó, y caso más reciente la crisis de los subprime y la emergencia en Europa de los partidos antisistemas o de figuras dentro de los partidos tradicionales, pero outsiders nítidos como un Donald Trump, ¿no? Entonces, primer dilema o pregunta en voz alta es si, dado que esto, como tiene lo que se señaló, un aspecto muy grande de shock de oferta por la cuarentena, que se puede recuperar, hace que la crisis social y política no tenga la característica de siempre, donde hay un clima que se vayan todos, porque aparece la zanahoria, aparece rápidamente algún clima de esperanza, porque en términos relativos, cuando empezás a estar un poquito mejor que el día anterior, y además porque teniendo buena fe, le podemos echar la culpa al gobierno por la característica de la cuarentena, pero no por la irrupción del virus. Entonces, alcanza, o al cabo de unos meses ya estamos todos tan hartos que la crítica se lo come a Alberto Fernández y a los dos socios que tiene al lado en la foto, ¿no? A Horacio y a Axel Kicillof. Eso es una duda grande. Yo sufrí en términos políticos durante 4 años tener que recorrer con Urbano sin haber dado una sola alegría a ese segmento, ¿no? Ahora, la diferencia grande que hoy este corazón del voto de la coalición gobernante le está pasando en buena medida lo mismo, ¿no? Yo no veo cómo llegan a las elecciones con el conurbano mejor. ¿Por qué digo esto? Porque hay sectores que con la IFE o con lo que sea, y que no se me escapa que fácil la mitad del voto del Frente de Todos, bueno, aguantás. Entonces, en el norte argentino, en el tercer cordón, en los zonas de pobreza,
el Estado da respuesta. Pero el problema es que esta crisis tiene una característica tal que no hay plata en el mundo que alcance, y menos para un Estado quebrado y sin crédito, cuando ya no estás hablando de marginales, sino de trabajadores, muchos de ellos que acostumbrados a incluso a ser trabajadores formales, y que no los arreglan con 10.000 pesos, porque le está faltando 50.000 o 60.000, y estamos hablando de que saca al chico de colegio privado para pasarlo al público, o que el chico tiene que dejar la universidad, o que resigna un montón de cosas que cultural y aspiracionalmente siempre tuvo, ¿no? Así que eso es un cimbronazo. El peronismo normalmente, y bueno, acá Pascual es experto en esto, tenía la gran virtud de que te ofrecía todas las variables. Entonces vos es como ir a un restaurante que si quería comer frío, había frío, quería pescado, había pescado, quería carne, carne. Obviamente más ideológico, ¿no? Más por izquierda, más por derecha. Ahora quedaron en un brete, ¿no? Porque si lo que vamos a discutir es, a lo mejor llegamos a la elección y ya no se discute más la economía, la inseguridad, pero si todavía estamos discutiendo la respuesta frente a la cuarentena, lo único que te ofrece el Frente de Todos es cuarentena. Y en cambio la coalición opositora, hoy tenemos las dos corrientes. Están los moderados que institucionalmente colaboran con la cuarentena, y está en el imaginario, porque si lees el detalle, tampoco que Patricia Bullrich haya sido tan precisa y tan brutalmente de cuarentena, pero en el imaginario, los duros, de los cuales por supuesto me siento identificado, somos críticos de eso. Entonces, ahí hay una opción ante el electorado si la cosa pasa por ahí. Pero la duda es, bueno, esa recuperación que se debería dar, aunque más no sea porque a lo que le prohibiste producir y comerciar, ahora se lo vas a prohibir menos. ¿Eso alcanza para construir un relato creíble de, mirá, el infierno es culpa del virus que vino de China y el resto de la culpa de lo que heredamos de Macri, pero ahora que finalmente llegó nuestra oportunidad, el paraíso está ahí adelante, créeme y seguime, o ya va a estar tan minada la credibilidad presidencial que no hay nada que alcance? Está claro por cómo es el tema del proceso de la vacuna, el despliegue, cómo arranca primero con el sistema de salud, después con la población de riesgo, que son muchos meses, digamos. Yo hasta entrado el primer semestre sería raro que esto tenga un impacto muy grande, con lo cual estamos llegando prácticamente al cierre de listas con un problema importante todavía entre nosotros. Y desde el punto de vista económico, esto es un gran trastorno, porque supongo que varios de acá tienen muchísimos ejemplos, ¿no? Yo tengo... Pero, perdón, te interrumpo. ¿Cómo es que el tema, cómo llegamos a lo del cierre de listas? Repetime un poquitito eso. Claro, con el virus todavía en la calle. Sería raro que estemos Claro. inmunizados para... Ponele que para octubre del año que viene ya no, pero para cuando vos estás... Para la rosca política, que en mayo está el rojo vivo, todavía tenés virus. Claro, todavía estás. Todavía tenés quilombo. Claro, todavía probablemente no puedes hacer un acto de 1.000 personas. Todavía una reunión cumbre de 8 partidos políticos que son las coaliciones que tenemos reales, ¿no? De Frente de Todos y Juntos por el Cambio, todavía es por Zoom, quizás. No creo que sea fácil que se junten Macri, Cornejo, Sam, Morales, Vidal, quien sea, Horacio, Pichetto y demás, en la reunión cumbre. No, esto por Zoom, con la complejidad del caso. O con los riesgos de clandestina, no podemos reconocer, o sí, pero algunos de nosotros enferman, ¿no? Raro, ¿no? Pero bueno, esto es una gran incertidumbre. Así que y por supuesto en el medio, depende cómo se dé esto, está el clima, en la onda que se vayan todos, son todos lo mismo, con algunos errores junto con el cambio para algún sector, digamos, para la clase media urbana, como la ley de teletrabajo, menor medida góndolas, alquileres y demás, menor medida en términos políticos, no porque relativice la torpeza de esas normas. Bueno, puede haber hasta un clima de otras opciones electorales. Ahora, si el país se hartó y quiere un cambio, no hay otras opciones electorales. Lo que va a pasar es que los duros de Juntos por el Cambio van a prevalecer sobre los moderados, y quien hoy aparece como rival de Horacio, que es Patricia, con la sombra de Mauricio atrás, Horacio va a decir, che, que Patricia encabece la lista porque me conviene. Digo. Es así la
la, Claro. la política. Ahora, quiero marcar una cosa desde el punto de vista del shock de oferta. Yo lo que estoy viendo en la economía real es que hay muchos quilombos por abajo del radar. Digamos, Alberto Fernández acaba de declarar, ya los argentinos olvidamos la cuarentena, el 90% de las actividades están abiertas. Ahora, yo por esta cosa de la vida soy abogado de muchas industrias, digamos, de fábricas. Los quilombos de, por ejemplo, que una cuadrilla de flacos que vienen de Reconquista a una localidad a 100 kilómetros de resistencia a terminar de montar una turbina para que pasen, se comen 14 días de cuarentena, te piden test, te hacen un piquete en el pueblo, sale la radio Tacarte, o sea, en todo el país vos tenés trastornos gigantescos operativos que son sobrecostos brutales y pérdida de productividad brutales y demora en el factor producción. Digamos, todo eso es que el que había pensado que producía X en tal fecha no llega a hacerlo. Ahora, cuando vamos al sector estatal, que también incide en esto, fíjense lo que está pasando en tribunales. Resolvieron, más o menos el 3 de agosto, que se levantaba la feria en Capital. Las cámaras automáticamente dijeron que no podían. Empezaron a dar protocolos individuales. Hoy estás juzgado por juzgado, a unos poquitos haciendo laburo y otros dándote turno, otros no te contestan. La Inspección General de Justicia, lo mismo. Vos llevas un semestre prácticamente con las asambleas y directorios de todas las sociedades importantes del país no inscriptas. Los Y bancos mientras te tanto aguantan por un poco. Los y bancos te mientras aguantan tanto un te poco. sacan la norma esta de los directorios, Dios mío. De los directores mujeres. Entonces, pero todo eso es una ineficacia tremenda. O sea, el día que yo vuelva a hacerme análisis de sangre, que hacía todos los años, y el de próstata y esas cosas, el cuello de botella que me voy a encontrar, la hora de espera que voy a tener, la falta de insumos. Pregunten en el sector privado por reactivos para coronavirus, los test te tardan 48 o 72 horas por falta de reactivos, es lo que te dicen. Entonces, la cantidad de cuellos de botella, de ineficiencia, es digamos, una economía que en los 90 se fluyeron muchas de estas cosas porque había libertad de mercado, Kirchner lo embarró todo, pero que más o menos, hoy hemos vuelto, yo creo que es como los 80, digamos, a vos se te rompe una autopar, cualquier cosa, estás en la buena de Dios, importás una silla y te puede llegar en 3 meses, son 6, son 7, entonces todo eso va a hacer que no es que, bueno, volvimos a la normalidad, volvió la producción a pleno. Va a tardar mucho en normalizarse. Combinado, por supuesto, con la brutal distorsión de precios de todo tipo que hay. Y bueno, y corto para no ser tan largo con esto. Para mí el tema principal es que no tenemos idea qué tiene en la cabeza Alberto Fernández. Fuera de si se pelea o no con Cristina. Digamos, ¿cómo la ve? Él en el tema de la deuda, él dijo, no, yo quiero arreglar. Más o menos parecía que la quería arreglar y que era en serio. Ahora, él ha dicho mucho que él fue parte del primer gobierno de Néstor, tuvieron los equilibrios fiscales, ¿no? Digamos, los 2 superávit, todo eso. Pero para eso tiene que hacer cosas consistentes, ¿no? Yo lo que veo hoy es que están cayendo en la misma trampa que cayó Sturzenegger, el gobierno de Macri. Ahora, al mismo tiempo, Culfas acaba de lanzar un plan para una expansión fenomenal de las exportaciones, y es tan obvio que si no mejoras el dólar no hay posibilidad alguna de... Y así cada tema que arranca. Entonces, ¿dónde están parados? ¿Ellos realmente creen que aumentar las exportaciones? Bueno, entonces ahí sí sería realista y sincerando el valor del dólar. No sé si al nivel que Jorge le da con su número, pero todo lo que puedan sincerar sin que sea un costo político en términos de inflación. Pero si eso realmente no les importa, y lo que va a haber acá es una fuga hacia adelante la mayor posible, digamos, van a subir un poco los precios de tarifa, pero lo menos posible, digamos, en la combinación de qué necesito para no morirme ahogado, pero cómo hago también para llegar bien electoralmente. Así con el dólar, así con el déficit, así con todo. Y ahí va a ser el juego de siempre, digamos, algunos cruzando los dedos, los oficialistas, para que aguante hasta octubre, y después vemos, y los que somos opositores pensando, esto no cierra, esto no aguanta, como lo he visto tantas veces. Algunas veces la acertamos, a otra no. Y ese va a ser el juego. Pero si se da eso, va a ser una economía muy mediocre, que les va a costar mucho un discurso electoral convincente. Por otro lado, al final, normalmente un gobierno nuevo, el año 2, la elección de medio término siempre es complicada, pero tampoco tiene que ir a la masacre, porque mantiene la expectativa en la gente que le creyó de entrada.
Pero claro, este gobierno es nuevo manontropo, porque tiene tanto de revival de lo previo al 2015, que a lo mejor el cansancio, que hoy todavía no es tan nítido que esté reflejado en las encuestas, a lo mejor el cansancio ese se produce fuertemente, ¿no? Y el gobierno no necesita que Juntos por el Cambio suba mucho, porque con que aparezcan terceros o cuartos que le mermen votos, ya pierde la elección. Y todo el mundo está esperando una fractura clásica, como que se fue Sergio Massa, se llevó 8 puntos, 10 puntos. A lo mejor la cosa pasa por otro lado, ¿no? Aparece, no sé, por decir cualquier disparate, un Julio Piumato, un Urtubey, Randazzo, cualquiera de otro lado, un actor, un deportista, cualquiera de otro lado que aparezca, se lleva un porcentaje del electorado y en dos coaliciones tan fuertes el gobierno pierde y cambia el juego, ¿no? Por supuesto, también aprendimos que el gobierno pierda la elección de medio término no significa que esté fuera de competencia en 2023, ¿no? Claro. Es más, casi que sería bueno para ellos perder por poquito, se asustan, se moderan y después generan condiciones para volver a ganar. Así que bueno, son muchas opciones abiertas que van desde el desastre total a la mediocridad. Ninguna me parece una opción virtuosa que nos dé esperanza en el mediano plazo, ¿no? Bueno, gracias. Ahora, para darle pie a Marcelo, dado que él es un especialista en el tema del comercio exterior, yo voy a hacer una pequeña, ni siquiera una síntesis. Realmente la mirada más optimista que he escuchado acá era de Jorge Ávila. Tiene una mirada optimista, él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo dijo una mirada optimista. No es lo que uno quisiera, pero una mirada optimista. Ahora bien, esto va directamente a la pregunta a Marcelo, porque si efectivamente es como dice Jorge, de que va a haber un rebote y que ese rebote va a generar una actividad con un acuerdo con el fondo, la pregunta es esta. Hoy Marcelo Bonelli dice que hay reservas en el Banco Central utilizables, lo que hay, todo lo demás no se puede usar, son 5.000 millones de dólares. Un poco Ahora, menos. muy bien. ¿Cómo? Sí, Perdóname, está en eso, un poquito menos, pero no importa. Dale, sí. sí. Bueno, él hoy hablaba de 5.000 millones de dólares. Ahora, muy bien. Sí. Mi pregunta va a Elizondo en esto. Si nosotros, si hay un rebote en la economía, evidentemente hay ciertas industrias, con todas las dificultades que Juan Curchet está planteando, enormes dificultades para que, por ejemplo, una máquina llegue a tal lugar. De todos modos, una reactivación se va a dar. Y gran parte de las industrias nuestras demandan importaciones. Y las importaciones se hacen con dólares. Marcelo, ¿cómo hacemos para que la República Argentina aumente las exportaciones? O sea, el caudal de dólares que debieran ingresar para mantener el supuesto rebote de esta industria, porque si no, no hay rebote. Si no, hay rebote con los bulones y las tuercas del tercer cordón industrial, pero no hay lo necesario para las industrias nuestras que están bastante tecnologizadas. Marcelo, te dejo a vos para que me digas eso. ¿Cómo así? Yo tomaba nota de varias cosas que dijeron Jorge, Agustín y Juan. A mí me parece que no se puede analizar esto que está preguntando Claudio del sector externo sin relacionarlo con todo. La Argentina tiene un problema sistémico integral, en mi opinión. Y creo que lo que está ocurriendo es que está haciendo eclosión ese problema sistémico integral. La Argentina tiene un gasto público infinanciable, más allá de que lo ajustes un poquito, como está es infinanciable. La Argentina tiene un sistema regulativo obstructivo que es incompatible con la evolución tecnológica de la tercera década del siglo XXI. Es incompatible. La discusión del teletrabajo lo ha mostrado últimamente, pero como eso hay un montón de cosas. La Argentina tiene una cerrazón de su economía que hace inviable cualquier evolución sólida, ¿no? Somos uno de los 10, 15 países con menor participación del comercio internacional
en el Producto Bruto, pero además somos un país desvinculado de los flujos de inversión internacional, que no participa en cadenas de valor. Por lo tanto, como yo creo que estamos en una instancia de una eclosión sistémica, donde los problemas son muy de fondo, cualquier respuesta relativa al sector externo no puede acudir a cuestiones coyunturales, el tipo de cambio, alguna regulación, un subsidio a alguna empresa exportadora, eso no arregla nada. Yo creo que lo primero que hay es un problema de fondo, sistémico, gasto público, regulaciones, mecanismo regulativo general, digo, eso incluye impuestos, ley laboral, y sobre todo las leyes que burocratizan la actividad económica en general, que son muy rígidas, y cerrazón de la economía. Hay un triángulo ahí que me parece que es clave. Ahora, ese problema que está haciendo eclosión ahora y que es muy anterior a la pandemia y a la cuarentena, muy anterior a Alberto Fernández, anterior a Mauricio Macri, pero que más o menos venía siendo anestesiado con lo que Vicente Massot llama el subdesarrollo sustentable. Y bueno, te vas subdesarrollando, pero hay más gente que vive de ese subdesarrollo que gente que se perjudica del subdesarrollo. Por lo tanto, hay más gente a la cual le conviene, entonces es un subdesarrollo sustentable. Bueno, quizás lo que está ocurriendo es que ese subdesarrollo sustentable está dejando de ser sustentable porque ya empieza a hacer agua por todos lados. Y a esto se le agrava entonces algunas cuestiones coyunturales que son manifestación de una respuesta del poder político para tratar de contener los desvíos de esos problemas sistémicos. Tipo de cambio desdoblado, cepo, licencias no automáticas para evitar importaciones, esto que dice el gobierno, bueno, voy a alentar las empresas que exportan y voy a tratar de morigerar la actividad económica que importa. Esas son todas respuestas coyunturales que agravan el problema, pero que en realidad son intentos de contener los problemas sistémicos que hay de fondo que para mí están haciendo eclosión. Yo creo que lo que estamos viendo hoy, quizás acelerado por la pandemia y por la cuarentena, es una crisis que no sé si va a ser terminal inmediatamente, pero que es una crisis que está mostrando la insustentabilidad de la organización económica de la Argentina. Probablemente la cuarentena y la pandemia están acelerando esto todavía más, ¿no? Esto probablemente te va a llevar en lo inmediato a algunos escenarios no vistos antes. Por ejemplo, un problema social serio, porque yo creo que si es difícil recuperar la economía, es difícil recuperar a esa enorme porción de la población que pasó a la pobreza. Si un fogonazo inflacionario, como dice Agustín, va a terminar afectando la capacidad de compra del salario, eso te va a generar un problema social serio. El problema social puede terminar rompiendo los mecanismos de contención que tenés hoy, los liderazgos territoriales. A ver, yo hablo con mucha gente, hablas con intendentes, con líderes locales que te dicen, mirá, vienen los punteros y me dicen que los narcos están ocupando el lugar de ellos en los barrios más complicados. O sea, acá hay un sistema de poder que lo que se puede llamar el pobrismo, que hoy está en riesgo de perder sustentabilidad. Y si se pierde sustentabilidad con el sistema de poder, vos, además de lo que yo decía antes en materia de organización económica e institucional, puedes tener un problema social. Y eso puede generar entonces un tercer problema, que es el problema político, en términos de la pregunta inicial, el año que viene. Yo me imagino el año que viene un año muy complicado. Un año muy complicado en el cual haya una profunda decepción y desilusión. Yo creo que además de los problemas objetivos, ¿sí? El déficit del presupuesto, la escasez de dólares, la tasa de inversión y lo que quieras medir, vos vas a tener un problema subjetivo que tiene que ver con las expectativas de los actores económicos, con la enorme decepción de la población y con la falta de capacidad de liderazgo de las autoridades políticas, de los líderes políticos. Es un problema muy serio, porque a la cuestión de fondo le vas a enfrentar escasez de instrumentos y de legitimidades. Obviamente estos son ejercicios, a lo mejor esto termina anestesiado más tiempo del que uno imagina, pero yo pienso que vamos a una situación de mucha complejidad económica, con impacto social y con probable influencia en el escenario político inmediato. En ese marco paso a tu pregunta, Claudio. Bueno, el tema de la relación internacional de la Argentina es un tema muy significativo en esto, porque cualquier recuperación de la actividad económica requiere importaciones, claramente.
Está probado que la Argentina, cuando la actividad económica crece, las importaciones crecen. De hecho, es paradójico que el momento histórico de la historia moderna de la economía argentina, en el que las importaciones tuvieron más participación del PBI, o sea, el ratio importaciones-PBI fue más alto, fue en la presidencia de Néstor Kirchner con las tasas chinas. Está bien que ahí tenías un tema cambiario, las importaciones eran caras en dólares, pero porque tenías tasas chinas de crecimiento. Pero la Argentina necesita importación. El 80% de las importaciones argentinas son bienes que se utilizan para la producción. Bienes de capital, piezas y partes para armado y reposición de bienes de capital, insumos, energía, 2/3 de la energía se utiliza para la producción, aun cuando esté reduciéndose la necesidad de importación. Por lo tanto, ahí tenés un problema serio, que es esto de no tenés dólares, si querés recuperar vas a necesitar importar, y tenés enormes dificultades para exportar. Porque el problema de la exportación en la Argentina no es un problema de tipo de cambio, es un problema de ecosistema dentro del cual la actividad exportadora se desenvuelve. La Argentina explica hoy el 0,31% de todas las exportaciones mundiales, explicaba el 0,80% hace 60 años. En los últimos 10 años la Argentina cayó 20% de exportaciones y el mundo creció 20%. Es un problema que no lo puede arreglar nadie. ¿Por qué? Porque no es un tema a ver, hasta el punto no es un tema de tipo de cambio, que desde que empezó el siglo XXI hasta acá, los dos países que más devaluaron su moneda en la región son Venezuela y Argentina, y los dos países con menor crecimiento de sus exportaciones en términos porcentuales en la región son Venezuela y Argentina. Es un problema institucional, de ordenamiento sistémico, de oferta exportable. La Argentina no genera oferta exportable. Nosotros tenemos una alta dependencia de la exportación agropecuaria. En el primer semestre de este año las agroexportaciones generaron el 72% del total, porque se cayeron mucho las exportaciones industriales, pero en términos normales, más o menos, cuando digo agroexportaciones incluyo los bienes alimenticios elaborados, no solamente los primarios, más o menos son 2/3 del total. Este rubro, que es muy competitivo, sin embargo, se ha venido desacelerando en los últimos años. Se pierde también ese rubro, aún el más competitivo, participación relativa en el comercio mundial. Ni hablar de los demás, de los industriales o o incluso de los servicios. Entonces, vos no generás dólares, no participás de los flujos de inversión, tenés una enorme dificultad para el desarrollo del comercio internacional, y necesitas los dólares para la recuperación económica. Por lo que yo creo que ahí tenés un inevitable caso de conflicto y de tensión en términos cambiarios. A mí una cosa que me preocupa al respecto es el rumbo que muestra el gobierno, porque ¿qué te está diciendo el gobierno? Bueno, vamos a alentar las actividades que importan poco y alentar las actividades que exportan mucho. Imposible, las que exportan mucho importan mucho. Vamos a recuperar la economía a partir de estímulos fiscales, lo cual está probado que en la Argentina ya no tienen efecto, porque es un mecanismo desgastado, porque ya dio todo lo que podía dar. Vos tenés un sistema de limitación de importaciones a través de licencias no automáticas y obstáculos administrativos que está como en los peores momentos, restrictivo al máximo. Lo cual está afectando decisiones de inversión, porque además hay muchas empresas, tanto argentinas como extranjeras en la Argentina, que están difiriendo decisiones. En un momento en el cual el mundo está en un proceso de cambio tecnológico profundo, que va a ser un cambio tecnológico complicado, el mundo va a estar muy complicado en adelante. Yo no soy de los que cree que estamos en un momento de reversión de la globalización. Yo creo que un tema de cambio y que vamos a tener una globalización más complicada, más exigente, más restrictiva, pero la internacionalidad productiva no será tan global, será más regional, pero la Argentina no participa de nada de eso. De hecho, tenés una discusión por delante en materia de Mercosur, y el Mercosur no es un tema menor. Los autos nuestros se venden en el Mercosur, las exportaciones industriales nuestras se venden en Brasil, y Brasil ha decidido abrir su economía, bajar arancel, integrarse con el mundo, ahí hay una discusión pendiente. La Argentina no participa de esos ámbitos internacionales, por lo que yo veo, francamente, que esto de los dólares, que insisto, los dólares no los genera el comercio exterior, los dólares los genera la Argentina, a través de la creación de un sistema que alienta una participación en la relación con el resto del mundo integral, no es solamente comercio exterior. Pero la Argentina, los únicos dólares que consigue son los dólares comerciales, porque tiene cerrados los mercados financieros, no participa de flujo de inversión, y los argentinos guardan los dólares fuera del sistema. Me parece que
estás con un elemento más en esto del comercio internacional de amenaza, de tensión y fricción dentro de esa problemática sistémica integral de la que yo hablaba. Tuviera que hacer la sumatoria de 4, 3 tienen una mirada, digamos, pesimista de esto. Y Jorge, tenés una mirada positiva de esto. Yo te voy a hacer una pregunta, Jorge Ávila. Vos decías que el gobierno, una de las cosas que va a ser aumentar, naturalmente, por encima de la inflación, las tarifas del gas, del agua, de la electricidad y demás. Yo es una pregunta, pero ahora te llevo al territorio de la política, no de lo económico. ¿Cómo haces para aumentar las tarifas de los servicios cuando los intendentes del Gran Buenos Aires le están pidiendo al gobierno la nacionalización o la estatización de las empresas a las cuales vos estás, que vos lo estás proponiendo, digo, lo que vos sugerís que el gobierno va a hacer, que es subir las tarifas de unas empresas que están dando un pésimo servicio a la vista de la gente, ¿no? Es decir, ya hoy había otro corte, había gente frente a Olivos porque le habían cortado la luz. Y esas son movilizaciones que muchas veces no aparecen en los diarios porque son pequeños distritos, pequeñas cuadras. Bueno, te dejo la pregunta, Jorge, me la entendiste, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí, yo entendí la pregunta. Lo que ocurre es que yo creo que en la Argentina el problema económico no existe. Realmente la discusión económica, yo tengo 66 años y estoy pensando sistemáticamente en problemas económicos de los 18. Y más o menos a los 38, 40 años, más o menos, yo ya tenía una idea, una idea de cómo era la cuestión económica argentina, de cómo es la cuestión económica argentina, y los años que han pasado me demuestran que no estaba tan errado, de manera que ya hasta me aburren las conversaciones económicas. Porque todo depende del poder político. Si Claro. si se tiene el poder político para avanzar en un cierto sentido, si se tiene la convicción necesaria para que apoyado en ese poder político vos puedas avanzar en ese sentido, o no, todo depende de eso, porque la solución económica es claro, el problema argentino es político. Es gente que no se pone de acuerdo entre sí. Es un problema faccioso. Son dos facciones que no llegan a un acuerdo o un consenso respecto del país posible. Entonces, no es responsabilidad de los economistas. La responsabilidad del economista es hacer un doctorado, si se quiere, y tratar de pensar las cosas más claramente posible, y hablar sin mezquindad, y hablar sin contraparencia, y llegar a un acuerdo. En el camino de la razón nos entendemos. El problema es político. Y yo no soy un político. O sea, yo lo que te puedo decir ahora es lo siguiente. Yo tengo cuasi certezas, y fundadas en lo siguiente. La semana pasada leí en ámbito financiero que según información oficial del Ministerio de Producción, en concreto, según el Centro de Estudios Económicos para la Producción y bla, 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 del Ministerio de Producción que dirige Culfas, la producción industrial del AMBA en la última semana de julio de este año fue 2,5% inferior a la producción industrial en el AMBA de julio del año pasado. O sea, de la última semana de julio del año pasado. Yo cuando leí eso me caí de la silla porque digo, ¿cómo es posible si la producción industrial se mide por mes? ¿Cómo es que lo están midiendo por semana? No hay forma de medirlo por semana. Y esto lo hablaba por semana. Entonces seguí leyendo y me enteré que ese centro que funciona en el ámbito del Ministerio de Producción, en rigor no mide la producción industrial, mide el consumo eléctrico de las industrias del Gran Buenos Aires. Y ha detectado que existe una correlación marcada, una correlación prácticamente 1 a 1, entre el consumo eléctrico y la producción industrial.
Entonces, como la producción industrial, vos levantás el teléfono, llamás a Edesur o llamás a Edenor y le preguntás cuánto le facturó a cuántos kilowatts facturó, ellos lo saben día a día. Y además ellos saben que se mueven de la mano. Entonces, si esto es cierto, si debido a las liberalizaciones parciales que ha habido, la producción industrial del AMBA, donde seguramente se concentra el 60% de la producción industrial de Argentina, sino más, ya en la última semana de julio era apenas 2,5% inferior a la producción industrial del año pasado, que no estábamos tan mal porque venía luego la gran caída de las PASO. Entonces yo digo, ¿cuánto creen ustedes que va a ser la producción industrial de agosto del año que viene? Y yo les digo, casi en el estatus de cuasi certeza. Y va a ser más o menos la que teníamos en marzo, prepandemia. Y todo esto simplemente porque se habría evaporado el shock de oferta, el shock de coronavirus, ¿verdad? Porque la gente habría retornado por desesperación, o en todo caso porque existe mayor confianza de no ser contagiado, a un nivel de producción más alto. Entonces, este es un punto de partida que a mí no me parece optimista, a mí me parece objetivo, hay desesperación por trabajar. En cuanto esto se relaje, la gente va a trabajar, como la gente va a salir a correr por la calle, o como la gente se va a ir a comer una pizza con un fainá por ahí. O sea, es una cosa natural. Entonces eso no es ser optimista, simplemente es un rebote natural que no es mérito de nadie, ni siquiera de la vacuna. ¿Sí? Porque la vacuna, cuando venga, primero tendrá que ser testeada, después tendrá que ser industrializada, después tendrá que ser distribuida y después tendrá que ser aplicada. Primero a los grupos de riesgo y después a los demás. ¿Eso cuándo se va a concluir? Y en marzo del año 2022. Entonces, una cuasi certeza que yo tengo es que la actividad económica se va a recuperar y que no va a ser mérito de nadie. Como tampoco ha sido culpa de nadie la contracción por oferta agregada que hemos experimentado ahora. Ahora, se va a recuperar a niveles consistentes con el desastre macroeconómico que armó Macri. O sea, si vos le sacás lo corregís por el coronavirus, vamos a seguir en recesión. Ahora, ¿cómo va a impactar esto en la cabecita de la gente y del votante? Es otra cosa. Tal vez ellos digan, bueno, Alberto Fernández nos salvó, nos recuperó, estamos un poco mejor. Esa es una cuasi certeza que tengo. La otra cuasi certeza que tengo es que el país ha pasado por una hiperinflación, como el país ha pasado por default. El default del año 1982, en el cual cayó el gobierno militar, el último gobierno militar, tardó 11 años en ser resuelto. Ese default no existía para Alfonsín. Cuando la inflación estaba por debajo del 15% mensual, para Alfonsín no había inflación. Esto le está dando una pauta a ustedes del grado de conciencia política que había de estos problemas. El segundo default, que ocurrió en el año 2002, en enero del año 2002, llevó 3 años y 3 meses en resolverse. Duhalde y Kirchner. Este default que ha sido tan criticado y demás, ¿verdad? Alberto Fernández, que para mí es un tipo mediocre, si alguno de ustedes es amigo de ellos, lo siento, pero así lo veo, ¿no? Mediocre, es un hombre gris, que no es el hombre gris de la leyenda, es un hombre gris. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es tu opinión de Alberto Fernández cuando vos hablabas de que el problema es esencialmente político, luego de tu exposición económica? Muy bien, bueno, pero lo ha resuelto. El problema del default está resuelto en 8 meses. ¿Qué 8 meses? 7 meses lo resolvió. Eso implica que algo se ha aprendido. Eso implica que algún miedo le tenemos. O sea, que nos damos cuenta que el default es una situación con la que no se puede convivir, que es dañino. Entonces hasta los más burros aprenden. Hasta el peronismo aprende. Así que tienes que hable como antiperonista que no soy, ¿verdad? Pero la gente aprende. La gente le tiene miedo a la devaluación.
excesiva. Le tienen miedo a la hiperinflación, le tienen miedo al default. Entonces, luego está el fondo, el cuco del fondo. Pero vieron que el fondo trató de ayudarlo a Macri y que está tratando de ayudar a este gobierno. Es obvio que trata de ayudar a este gobierno. Entonces, para mí, la segunda cuasi certeza, la primera es que va a haber una recuperación natural por mérito de nadie. Y que en agosto del año que viene, primero, vamos a estar más o menos en los niveles de actividad desestacionalizados del mes de marzo, por ahí de este año. La segunda cuasi certeza es que va a haber un acuerdo con el fondo. Y que ese acuerdo con el fondo va a implicar, señores, el gasto COVID se baja, y lo van a bajar, y los recursos que hacen falta para cerrar el resto del déficit, no la totalidad, no vamos a ir al déficit de diciembre del año pasado con Macri, no es eso. Pero habrá un déficit primario financiado con emisión monetaria, compatible con una inflación del 30% anual, ¿verdad? Al cual se va a llegar con un aumento tarifario. Lo que hizo el kirchnerismo con las tarifas fue atroz. Fue más grave que lo que hizo Perón con las tarifas en los 10 años de su primer gobierno. Peor. O sea, la caída de las tarifas, el desfinanciamiento de los servicios públicos del kirchnerismo fue peor que el de Perón en aquellos 10 años. Lo digo por series que ha compilado Fiel y que yo vi hace un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema se va a solucionar. Y también creo que se va a solucionar, también creo que los salarios reales del sector público, que es el gran gasto, van a estar bajitos en términos reales por un buen tiempo. Y bueno, y cuando los intendentes del Gran Buenos Aires, que quieren la estatización de Edesur, insistan en lo mismo y se opongan a todo esto, y Alberto Fernández y dirá, así como metió la pata con Vicentín, dirá, no hay que meterla con Edesur, ya medio país se ha levantado, está todo el empresariado en contra por las dudas, y no quiero que me corten electricidad encima, no quiero que me corten el gas, y tendrá una conversación con Cristina Kirchner y se tendrán que tomar decisiones para cumplir el término presidencial. Entonces, todo esto va armando un entorno, ¿verdad? Esa es la segunda cuasi certeza que tengo. Va a haber un acuerdo con el fondo y el fondo va a demandar esas cosas. Ahora, ¿cuál es el peligro? Es que en el medio, por razones siempre imprevisibles, te explote la granada. Y la granada es la cuestión monetaria. Que haya una granada, la granada monetaria, que haya un desorden político, que haya una falta de entendimiento, que haya una desmonetización, una corrida contra el peso, que no se controle la emisión monetaria, que haya una corrida contra los bancos y el Banco Central deba salir a rescatar esas letras que había emitido para absorber, o sea, que haga todo al revés. Y ahí sí, en una situación de escasez de reservas, de descontrol político, y bueno, y ahí puede haber un salto inflacionario que es incalculable. O sea, tiene razón Agustín cuando dice el grado de incertidumbre, esto es la neblina que hay entre nosotros y el horizonte, ¿no? Es muy espesa. O sea, no hay economista que vos leas en los diarios que te diga, sí, yo sé que va a pasar tal cosa. No, nadie tiene la menor idea. Realmente la incertidumbre es muy grande. Lo que pasa es que yo de atrevido nomás trato de perforar esa neblina y decir, bueno, más o menos estas son las líneas. O sea, yo creo que la actividad se va a recuperar por mérito de nadie y que va a haber acuerdo con el fondo. Y que esto va a crear una circunstancia con un riesgo país menor, a menos que te explote la granada monetaria. Y ahí yo sé cómo se resuelve eso, ¿no? Ya te lo dije. Ya de un tipo de 500 pesos. Y devolviendo, mandando todo el dinero y todos los bonos, y métanse en el culo los bonos de los bancos, y adelante. Y empecemos, y de nuevo vamos a negociar acuerdos de libre comercio con Europa, sigamos la línea de Macri en ese sentido, que estaba bien, vía Mercosur con Europa, era necesario, y con Corea y con Canadá, eso habría que hacerlo. No sé, este gobierno yo creo que no quiere hacer eso.
O si no, directamente plan Bonex sin tipo de cambio de 200 pesos. Y se hace eso. Y así afiatar una nueva estabilidad. Bueno, Agustín, No, yo siempre lo interpreté así voy dando por segunda vez la palabra a todos Sí. Está bien, está y si bien. hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta y vamos cerrando. Sí, Agustín. A ver, yo, Deja francamente, interrumpir. Sí, tengo una pregunta siempre... para los dos, para Agustín y Jorge. Empieza Agustín que va a desarrollar. Ah, Es un tema de timing. dale. Esa granada, si estalla la granada. Porque el optimismo con el dólar a 500, bueno, tiene consecuencias sociales y políticas. Entonces es un tema de timing. Creo que Agustín va a dar su visión ahora sobre eso. Será bueno que después Jorge nos diga, dentro de la dificultad del caso, ya sabemos que nadie tiene la brújula, qué imagina. A ver, primero perdón que me ponga en intérprete de Jorge. Yo creo que Jorge dijo siempre planteó el hecho de que él te da un escenario que es, como él dice, cuasi certezas, es bastante objetivo lo que él está planteando, pero haciendo salvedad, haciendo un paréntesis de lo que hay para llegar a eso. Nosotros hemos llegado a un río y vemos que del otro lado hay una tierra prometida interesante. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro es que entre esta ribera y la otra, el río es el Colorado, y tenemos que cruzar el cañón del Colorado en un andarivel muy delicado, que con amenazas enormes. Entonces, la verdad es que a mí, digamos, a mí me parece difícil que con la historia inflacionaria de este país, con el grado de gimnasia que tiene el público argentino, apenas esto vaya aliviándose, esta cuarentena se vaya aliviando, la demanda de dinero no caiga bastante vertiginosamente, y cayendo la demanda de dinero, entremos, digamos, en un avión que pierde el control, porque las necesidades de financiamiento, que ya conocemos también, estas también son datos objetivos, porque ya hay una ampliación presupuestaria que ya ha sido pasada, es tan monstruoso que la confluencia de una demanda de dinero que cae y una oferta de dinero en franca expansión, y la necesidad es, en todo caso, de única salida, de seguir recurriendo a unas LEVAC potenciadas, porque si las LEVAC eran una bomba, bueno, yo se lo dije a la gente de Macri en su momento, ¿no? Esto de cambiar las LEVAC por la LELIQ, cuidado, porque esto es cambiar una bomba por una bomba atómica, ¿no? Está muy lindo, la tienen los bancos, pero y creo que los riesgos son realmente descomunales. Yo no los puedo soslayar. Y vuelvo al otro que es cierto, absolutamente cierto, es casi diría una certeza, más que una cuasi certeza, el hecho de que la normalización, digamos, de la actividad tiene que traer por fuerza una mejora en la actividad. Sí, cuidado. Pero la otra parte, que también yo dije que no quiero que pase desapercibida, es que también va a empezar el blanqueo de la real situación del aparato productivo argentino. Y entonces ahí van a empezar a llegar las facturas que hasta ahora están escondidas debajo de la alfombra. Y esas facturas van a tener que ver con niveles de desempleo, con cierres de compañías, etcétera, etcétera. Entonces, esto requiere como mínimo, ¿no? Mucho pulso del equipo económico y una gran determinación presidencial. La verdad es que no sé si están disponibles hoy. Francamente, me parece que la sensación que tengo es que no.
hasta ahora lo que yo he visto, sí es un gobierno que ha tratado, curiosamente, ha sido ortodoxo en algunos puntos. Lo ha marcado Jorge. El tema de las remuneraciones estatales han caído en términos reales significativamente. El gasto operativo de la administración pública ha caído significativamente. Las jubilaciones son otro elemento por donde están haciendo un ajuste. No gustará comunicarlo así, pero es la verdad. Ahora, lo que pasa es que la Argentina lo que necesita es un ajuste estructural, no estar pisando la manguera de las jubilaciones o la de las remuneraciones. Es un ajuste estructural. Para eso todavía no se ve. Yo creo que esta administración tenía ahí en carpeta alguna suerte de plan austral que está esperando, y no sé cuánto más habrá que esperarlo, pero parece que las circunstancias que vienen ahora van a ser bastante vertiginosas. Yo no sé si, me parece que van a tener que actuar reactivamente a lo que venga. Es la sensación que tengo, me parece que la expansión monetaria es una certeza. La expansión monetaria de aquí en adelante es una certeza. Si no, no hay otra forma de financiarse. Cuéntenmela porque no encuentro otra. Y bueno, me parece que va a estar movido y como decía un chico, va a doler. Me parece que va a doler. Juan, te voy a hacer a vos la segunda también y última pregunta, que va a tener que ver un poco más con tu métier, que es la política. ¿Vos le ves, Juan, uña de guitarrero a Alberto para llevar adelante todo esto que está diciendo Jorge? Conducir la nave, digamos, hacia lo que tanto Agustín como Jorge plantean, que evidentemente en política exterior no lo está haciendo, pero vos creés que puede haber ahí un viraje y además que puede llegar a haber un acuerdo con el PRO? Ya, Uña Guitarrero le veo en el sentido que él es un pragmático y puede ir a Moscú o a Washington, puede ir a cualquier lado. Lo que no estoy viendo es convicción. O sea, si él tuviera la convicción, si alguien le explica que hay un camino y lo compra, creo que lo hace, y creo que encontrar la forma con Cristina Kirchner de armar un relato épico por qué estamos yendo en ese camino ortodoxo hacia la liberación nacional, ¿no? Hay elementos para algo así, acá Jorge dijo algunos, la mezcla de los optimismos de Jorge y los elementos de Agustín te dan un cóctel donde hay un sendero que es difícil, pero que puede ser positivo, porque si acotan las subas estatales, acotan las subas jubilados, una parte enorme del Estado, no es ninguna reforma estructural, pero la verdad que es el meollo del gasto todos los días del año, y con el marco del acuerdo con el fondo, el acuerdo de la deuda, bueno, pasaste a un país mucho más normal, ¿no? El tema es si cree que eso es lo virtuoso. Yo no lo tengo claro. Si él creyera en esto, yo creo que entonces no hay que apresurarse a hacer una lectura pesimista que va a estar cargada por el voluntarismo y por los condicionantes ideológicos de cada uno. Si Alberto entendiera realmente, que alguna vez se lo ha dicho, que Argentina tiene que tener equilibrio en sus cuentas públicas y que entonces aporta comercio exterior, pero a partir de esa plataforma con la macroeconomía más sana, bueno, ahí cambia mucho el juego, ¿no? Yo te diría que si eso sucede y tomamos una distancia y nos ponemos a verlo esto con la perspectiva de decir 20 años después, ahí haríamos otra lectura histórica que nadie está haciendo hoy, que es, bueno, el 2015, el fenómeno 2015-2019 no fue una cosa rara a contranatura que fracasó como una flor de primavera que dura poco, sino que fue la exteriorización de un proceso más profundo,
donde empezó a darse una alternancia media rara, con resabios del pasado reciente que reaparecía, pero que al fin y al cabo volviste a un país que más o menos hacía las cosas que todo el mundo hace. Pero eso está por ver. Ese sendero lo puede construir Alberto Fernández. Le costaría a algunos componentes de Frente de Todos en digerirlo, pero la mayoría son totalmente pragmáticos y si les sirve lo van a usar, ¿no? Y te pondrán al mismo tiempo un poco de Milagrosa, un poco de Néstor, un poco de Maduro, pero es para la gilada. Lo que digo es, hay un escenario más reñido con la racionalidad económica posible, que Alberto Fernández, si lo entiende, lo puede adoptar y traducir en términos que su coalición política pueda digerir. Y eso es un escenario que cambia totalmente el juego, porque hace que Argentina continúe normalizándose. Por supuesto, tendremos un problema de credibilidad interna y externa que llevará varios años, pero te pone en un sendero mucho más positivo, más virtuoso, que por supuesto creo que lo hace a él mucho más competitivo, porque parte de la desazón es que muchos, incluso quienes no lo votamos, quisimos creer que él era distinto. Y además yo creo que es distinto, digamos, claramente en las formas él es distinto y eso en política tiene valor, ¿no? Distinto a Cristina, obviamente, quiero decir. Así que, pero eso es algo que yo dudo que Alberto lo tenga en su cabeza. Creo que es algo que va a estar buscando y encontrando o no en los próximos meses. Sí. Mira, yo regularmente no sigo la coyuntura, por lo que es poco lo que puedo aportar, salvo el tema del sector externo, que sí, pero lo sigo como parte de análisis un poco más de fondo y estructurales. A mí me parece que parte de lo que viene se vincula con un problema de fondo y de más largo plazo. El mundo está en un proceso de profundo cambio tecnológico. La economía mundial está modificando los patrones, los motores de producción y de crecimiento, y la Argentina está fuera de eso. Entonces vos podés a lo mejor evitar un colapso de coyuntura el año que viene, o se te puede producir, te puede desbandar, cualquiera de las dos cosas pueden pasar, pero a mí lo que me preocupa es que en la medida en que vos tenés la economía cerrada, que se mantiene y se va a mantener, porque es propósito del gobierno mantener la economía cerrada, lo cual significa no participar de los flujos de inversión y de remodelación productiva en el mundo. En la medida que vos tenés la tasa de inversión que tiene la Argentina, que ni siquiera cubre la amortización, y en la medida en que vos seguís avanzando en el sostenimiento de los pilares de mantener el statu quo, ¿sí? Por ejemplo, el sistema regulatorio. El sistema regulatorio argentino es una cosa espantosa, ¿no? No hay manera de acompañar la evolución tecnológica, el dinamismo, la creación de empresas modernas con el sistema regulatorio argentino. Además de los otros problemas que hemos hablado, como el tema del gasto público. Sí. A mí me preocupa en el mediano y largo plazo que eso después termine influyendo en la coyuntura, porque en realidad son señales que toman las empresas. Las empresas dicen, bueno, dado el quilombo que hay, en realidad pensando en dentro de 5 años y no invierto. Hace poco hablaba con el CEO de una empresa automotriz de la Argentina, una terminal muy, muy importante. Yo le decía, che, acuerdo con la Unión Europea, se abre el mercado, ustedes van a perder el acceso a Brasil, van a tener que competir con autos europeos en Brasil. ¿Cómo les impacta eso? El gobierno dice que no ha habido análisis de impacto. Y el tipo me decía, mira, dentro de 7, 8 años, dentro de 10 años, los autos van a ser eléctricos y no a combustión. Los autos no van a ser conducidos por humanos, sino por satélites. Las terminales no vamos a vender autos, los vamos a alquilar. Mi competidor va a ser Google, porque en realidad lo que yo voy a tener es una conexión con los mecanismos de información que van a ser el principal insumo para que los robots con ruedas que van a hacer los autos. ¿En cuántos años veían eso? 10 años, dijo. La verdad es que eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces, cuando él me decía, la verdad es que el tipo me decía a mí, que a mí me digan
que yo voy a perder el acceso al mercado brasileño porque van a bajar los aranceles, se van a entrar autos europeos, ¿cómo va a impactar en la industria automotriz? La industria automotriz que hoy existe no va a existir más, dice, con acuerdo con la Unión Europea, sin acuerdo con la Unión Europea. La Argentina necesita una remodelación de infraestructura, de inversión, de tecnología. A mí me preocupa eso. Yo lo otro no lo sigo tan regularmente. Y yo creo que hay un cambio tecnológico muy grande que nosotros no estamos viendo. Y que obviamente el desarreglo de la coyuntura conspira contra decisiones de inversión y de participación de empresas argentinas en todo esto de lo que estamos hablando. El sector más moderno que tiene la Argentina es el sector de la agroindustria. La Argentina explica más o menos el 0,31-0,32% de todas las exportaciones mundiales en todos los rubros. En el rubro agroalimentos explica el 2%, 2,05%. O sea, de 0,35 el promedio a 2,05%. O sea, es el sector por lejos más competitivo. Ahora, en el año 2000, la Argentina en la agroindustria explicaba el 2,30, ahora va por el 2,05. Guarda, hasta en el sector más competitivo tenemos una mochila. Ni hablar de todos los demás. Entonces, a mí me preocupa que vos tenés un problema de fondo que no ayuda para que vos participes en todo este cambio tecnológico que está ocurriendo. No hemos hablado acá de la cuestión geopolítica en el mundo que va a influir mucho en lo productivo, en la inversión y en el futuro de la economía. Vamos a una economía tecnologizada, con regulaciones nuevas y donde la geopolítica va a influir más que antes. No hemos hablado de todo eso. A mí me preocupa que además de todo eso de fondo, la coyuntura de la que ustedes están hablando y en la que tiene más autoridad que yo, lo político, lo macroeconómico, o lo que fuere, nos ayuda a tomar decisiones de este tipo. Entonces, claro, este señor de la industria automotriz probablemente va a postergar decisiones y después veremos. Y cada año que perdés es un año que se paga. Y eso después influye en el contexto, influye en la coyuntura, influye en el año que viene. Porque ¿cómo haces para subir de 12, 13, 14 puntos de tasa de inversión a 20, 22? Entonces a mí me preocupa lo otro, porque yo veo que hay un desacople creciente entre lo que pasa en el mundo en términos económicos, productivos, tecnológicos, y de comercio y de mutación de las cadenas de valor que están ocurriendo en el planeta, y que la Argentina no está en la agenda. Y bueno, me parece que eso nos hace mirar un poco más que el año que viene, pero influye también en las decisiones que toman los sectores económicos en relación